Este personaje me pareció igual de fascinante, parece un loco realmente, debo ser honesto, no sé qué hizo o qué no hizo, pero por lo que tengo entendido fue un forajido, un bandido y alguien al quien se ha romantizado sus hazañas. Pero debo decir que Joaquín Murrieta, que es la persona que están viendo, se lo considera como la inspiración del Zorro y Batman. Esa persona que están viendo fue la que inspiró a estos dos personajes. Puede ser, es muy probable, porque tienen puntos en contacto. Este tiene más puntos en contacto inclusive. Él se convierte en justiciero cuando matan a la esposa y a su hermano. Y lo que me llamó la atención es que se vestía con capa negra, una máscara oscura y un sombrero. En México, según lo que he visto, se lo consideraba un mito. O sea, era más grande el mito que la persona. Se habla de que Bob Kane y Bill Finger tomaron detalles de la vida y aventuras del bandolero Murrieta, que vivió entre 1829 y 1853. Lo que está en disputa es su nacionalidad, si era de origen mexicano o chileno. Sí, pero en este caso el mito lo superó en vida. Por lo general el mito nace después de la muerte, como pasó con Lampard. Pero ¿quién era este Murrieta? Bueno, Murrieta fue un bandido de Sonora, México, y termina convirtiéndose de alguna manera en un héroe de California. Se lo llegó a comparar con Robin Hood. Se termina convirtiendo en una especie de héroe por una desgracia. Hay un grupo de mineros que estaban en la zona y matan a la esposa y al hermano. Él decide buscar venganza y se pone al frente de un grupo de bandidos. Esta persona murió y fue decapitado en Fresno en un enfrentamiento con los Rangers, un grupo policial que precedió la Guardia Estatal de California. Hay una muy buena película de los Rangers. Yo no me acuerdo quién la protagonizaba, pero recuerdo haberla visto, en donde te cuenta cómo se armaron los Rangers que, digamos, custodiaban la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Justamente la función de ellos eran los bandoleros. Por eso les digo, hay mucha romantización y está lo real y después está el mito. Murrieta, como ya hablamos, se vestía con capa negra, máscara oscura y un sombrero para pasar desapercibido. En base a todo esto, Kane decide convertir a Batman en un vigilante nocturno, vestido de negro, habitante de Ciudad Gótica y con un traje inspirado en los murciélagos. Pero básicamente la idea original y que contaron los creadores fue de la estética de Murrieta. Si vamos al origen de Batman, Bruce Wayne ve el asesinato de sus padres cuando era niño y jura venganza contra los criminales y se dedica a combatir el crimen. El origen de Batman básicamente es un vengador. Es un tipo que andaba con un arma al cinto y que mataba a los criminales. El origen de Bob Kane. Después eso mutaría. Si vamos a la historia de Murrieta, y por eso creo que Murrieta es muy probable que se haya, digamos, basado en el caso del zorro. Bueno, el caso de esto tiene el punto en común con el hermano y la esposa, ¿no? Pero en el caso del zorro, esto de el combatir y la venganza, ¿no? La venganza por hechos acontecidos. Hay un autor, Ruiz, dice que el zorro fue creado por un estadounidense, Johnston McCulley, inspirado en las hazañas de Murrieta. Y los puntos en común que él encuentra son de que era un forajido enmascarado y vestido todo de negro, que defendía a los oprimidos de la injusticia y corrupción de los gobernantes de California mexicana.
pero que en la vida real se llamaba Diego de la Vega y era un aristócrata. Hay que mencionar, y no lo pude agregar, porque seguramente lo censuren, pero está la cabeza decapitada de Murrieta en un museo, en Formol. Dependiendo de cómo se interprete la historia, el zorro puede ser bandido o héroe, pero siempre un preferido entre nuestros justicieros latinos. Según la leyenda de Murrieta, porque ya a esta altura estamos hablando la figura y no la persona, la madre fue una lavandera del pueblo de Molcajar, México, llamada Isabel Zamora, y su padre un noble español llamado Ginés Carrillo. El niño fue dado en adopción al año siguiente de su nacimiento, o sea que nació sin padre ni madre. Esa es un poco la historia de los dos posibles orígenes que tuvo este personaje. Yo no sé si conocieron alguno o si hay alguien que sea de México que haya escuchado alguna de estas dos versiones, porque ambos personajes son parte de la historia mexicana.